Bien, vamos a empezar la clase que teníamos postergada. Primero, quiero pedirles disculpas por no haber estado en la clase presencial. Estuve de guardia ese día y ya fue imposible salir de la misma. Y bueno, el día viernes que teníamos pactado hacer la clase, tuve un problema con la computadora y ya no pude resolverlo a tiempo. Por eso es que me disculpo con ustedes. Entonces vamos a empezar el día de hoy la clase que teníamos pactada, que es dificultad respiratoria en el recién nacido. Si en algún momento hay algo que no les queda claro, me avisan por favor para volver sobre lo mismo. Entonces los objetivos de la clase son los siguientes: recordar la embriología del sistema respiratorio, recordar conceptos básicos como qué es el surfactante pulmonar y su función y cómo afecta la tensión superficial, recordar la transición del sistema respiratorio desde su realidad fetal hacia la neonatal inmediata, que esto vendría a ser la parte normal de lo que ocurre con los recién nacidos, para luego ya enfocarnos en el cuadro clínico que se produce en aquellos bebés que sufren de dificultad respiratoria, para luego hacer una revisión, digamos, de todos las patologías que pueden manifestarse con dificultad respiratoria, de tal forma que ustedes pueden tener una idea de cómo se hace el diagnóstico diferencial de estos bebés. Entonces, vamos a recordar la embriología del sistema respiratorio. Voy a poner el puntero un segundo. En la primera etapa, ustedes bien recordarán que la embriología del sistema Doctor, respiratorio de 5 etapas que vamos a ir doctor, desarrollando. disculpe, La primera es la etapa embrionaria, que va doctor, desde la semana 4 hasta la sexta de gestación y que se caracteriza por la aparición del brote pulmonar, el cual va a crecer ventralmente y caudalmente en el feto. doctor, disculpe, Aparece. Sí, dígame. no están pasando las diapositivas, doctor. Ya, ok, creo que es el problema de siempre. A ver, un segundo. Ahí se ve bien. Sí, ahí sí se ve, doctor. Ya, ok. Entonces, les decía que la etapa embrionaria empieza a partir de la semana 4 hasta la sexta de la gestación y se caracteriza por la aparición del brote pulmonar, el cual va a crecer ventralmente y caudalmente en el embrión. Aparece una protuberancia que llamamos la cresta traqueoesofágica, que luego va a formar un tabique traqueoesofágico que va a dividir este intestino primario en lo que será la tráquea y el esófago. Ahora les voy a mostrar un gráfico y ahí van a poder observar más claramente esto. Al final de esta etapa, la tráquea se bifurca en los brotes bronquiales. Obviamente la respiración en esta etapa es imposible, ¿no? Aquí pueden ver eh, lo que les mencioné. Este es el tubo intestinal primario y este es el brote pulmonar. Va a aparecer esta cresta, digamos, esta protuberancia dentro del tubo. Este es un corte superior, ¿no? Un corte tangencial, para que puedan observar desde una vista superior cómo es que esta cresta va a ir dividiendo el intestino primario en lo que va a ser la tráquea y el esófago. En las siguientes semanas, como bien les dije, este brote va a bifurcarse en lo que van a ser los bronquios principales. Aquí pueden ver cómo la cresta ya prácticamente ha dividido en dos el intestino primario, y para luego, al final de la etapa embrionaria, ya se pueden distinguir, digamos, lo que va a ser el esófago y la tráquea. Una anormalidad que puede ocurrir en esta etapa es que la cresta no complete en algún lugar del intestino primario la división, y por lo tanto va a quedar una fístula, y ese es el origen de lo que llamamos la fístula traqueoesofágica, que afecta a algunos bebés. La segunda etapa en el desarrollo embrionario es la etapa pseudoglandular,
que va desde la semana sexta a la 16ª. La bifurcación de los bronquios primarios va a continuar y esta bifurcación es dicotómica, es decir, se va a dividir en dos cada vez. Los bronquios se van a bifurcar y están rodeados del mesénquima, ¿no? Y por lo tanto, en los cortes histológicos se asemejan a una glándula exócrina y por eso es que esta etapa se llama pseudoglandular, ¿no? Luego de que se han producido 20 divisiones en estos bronquios primarios, se va a llegar al nivel de los bronquiolos terminales. Y desde el mesénquima empieza la formación de las redes capilares. En esta etapa, la respiración tampoco es posible. Aquí tienen un esquema de un preparado histológico donde se puede ver esto que está así de blanco, son las cavidades, digamos, la luz de los bronquiolos. Aquí tienen el epitelio cuboide de los bronquios. Y esto que está pintado en rosado es el mesénquima que va a rodear, ¿no?, a los bronquiolos. Y pueden ver aquí claramente cómo se van a formar los vasos sanguíneos, ¿no? La tercera etapa es la etapa canalicular, que va desde la semana 16 hasta la 26. Los bronquiolos terminales, nivel 20, hacia los bronquiolos respiratorios. Los respiratorios se van a ramificar en 3 a 6 conductos alveolares que van a ser los precursores de los alveolos. El mesénquima va a continuar su vascularización y va a llegar un momento en que las membranas de estos capilares que están en el mesénquima y la de los alveolos se van a integrar, es decir, se van a juntar, ¿no? El epitelio cuboide de los bronquiolos y de los alveolos también van a ir diferenciándose ya en lo que conocemos como neumocitos tipo 1, que tienen una función respiratoria, y los neumocitos tipo 2, que van a ser los productores del surfactante. Hacia la semana 20 de esta etapa o del embarazo se inicia la producción del surfactante y si es que se produce el nacimiento de este feto, es posible que se dé la respiración, pero obviamente con muchos problemas, ¿no? Para continuar con este tipo de esquema, aquí pueden ver cómo el mesénquima, que es esta parte rosada que ya les había mencionado, se vasculariza mucho más y cómo en los bronquiolos el epitelio ya se ha diferenciado en el epitelio respiratorio, que vendrían a ser estas células que están pintadas de color lila, y en los neumocitos tipo 2, que son estos que están aquí, que son los que van a producir el surfactante. Aquí muestra pues este esquema, cómo es que se van a integrar, como les decía, el epitelio capilar con el respiratorio. La cuarta etapa es la etapa sacular, que va desde la semana 26 hasta el nacimiento. Los conductos alveolares van a madurar y esto implica que se adelgazan y se proyectan hacia los capilares, ¿no?, para juntarse, para adherirse a los últimos, y se forma la unidad alveolo capilar. La producción de surfactante aumenta considerablemente en esta etapa y la bifurcación de la vía respiratoria ha culminado. Si el feto nace en esta etapa, es posible que se dé la respiración. Volviendo al esquema, aquí pueden ver cómo los capilares del mesénquima están muy juntos con el epitelio respiratorio. Fíjense en esto de aquí, ¿no? Y a través de estas membranas se puede dar la respiración, como lo muestra aquí en este esquema más detallado, ¿no? Aquí hay otro esquema, un poquito más detallado, donde muestra, digamos, la progresión de la maduración de la unidad alveolo capilar, ¿no? Miren cómo aquí los capilares están un poco lejanos, digamos, del epitelio respiratorio y cómo en la medida en que los bronquiolos y los sáculos respiratorios van proyectándose, los capilares van adhiriéndose a los mismos, formando ya la unidad
alveolo capilar. La última etapa es la etapa alveolar, que se produce o que se desarrolla desde el nacimiento del bebé hasta los 8 años, ¿no? Fíjense que la maduración del sistema respiratorio va mucho más allá del nacimiento. Los alvéolos maduran, la red capilar aumenta y al nacer se pueden contar hasta 30 millones de alvéolos y al final de la etapa alveolar, a los 8 años, estos han aumentado hasta 300 millones de alvéolos. Aquí en el esquema pueden ver cómo la maduración de los sáculos alveolares permiten pues que se dé el proceso de la respiración sin ningún inconveniente, ¿no? Aquí pueden ver en este esquema cómo la red capilar ya rodea por completo a todos los sacos alveolares. Hablemos ahora de lo que es la tensión superficial, que es una propiedad física que se observa en la interfase líquido-gas, es decir, en cualquier circunstancia en la que el líquido está limítrofe con el gas, se va a producir este fenómeno físico que se llama tensión superficial, que consiste en que las moléculas de líquido, o sea, digamos las moléculas de agua que están en la superficie de la misma, van a tener una fuerza, ¿no? Que les permite unirse uno con otro y generar una fuerza suficiente que se llama tensión superficial, que es justamente esta fuerza que hace que las gotas de agua tengan esta forma, digamos, esférica o estos globos de estas pompas de jabón, digamos, estos globos de jabón tengan esa forma esférica, ¿no? A eso se debe. Si lo traducimos en los alvéolos, no sé si hay un esquema aquí, en los alvéolos, eh, en la superficie de los alvéolos hay una capa de líquido que va a generar esta fuerza que se llama tensión superficial, que va a tender hacia el colapso interno, es decir, va a tender a que los alvéolos colapsen hacia su centro, ¿no? Eso es lo que se llama tensión superficial. El surfactante pulmonar, vamos a adelantarnos un poco, y el surfactante pulmonar tiene la función de disminuir la tensión superficial, es decir, evita que esa fuerza física haga colapsar el alvéolo hacia su centro. Va a evitar que la tensión superficial colapse el alvéolo. Entonces, el surfactante pulmonar es una sustancia muy importante para que se pueda dar la fisiología de la respiración. Esta es una sustancia, como ya les mencioné antes, producida por los neumocitos tipo 2 a partir de la semana 20 de la gestación, como ya habíamos comentado antes. El surfactante pulmonar está compuesto básicamente por grasa, es decir, por fosfolípidos en su 80%. Y estos fosfolípidos son la fosfatidilcolina, el fosfatidilglicerol, el fosfatidildiinositol, bueno, y de estos tres, el más frecuente, el más abundante es la fosfatidilcolina. Otro componente del surfactante son las proteínas del surfactante tipo A, B, C y D, cuya función es mantener la estructura del surfactante, ¿no? También se ha descubierto que tienen una función inmunológica, ¿no? Y por lo tanto, digamos, su relevancia no es despreciable dentro de la función que tiene el surfactante. Y el restante 5% lo componen algunas grasas neutras como el colesterol. Aquí pueden ver un esquema de la estructura del surfactante, donde se puede apreciar una región hidrofílica, ¿no? Que está un poco compuesta por la colina y el glicerol, y una región hidrofóbica, que es la cadena de ácido graso, ¿no? Los neumocitos tipo 2 entonces producen y ensamblan el surfactante en unos cuerpos citoplasmáticos llamados cuerpos lamelares. Los cuerpos lamelares son secretados hacia la luz del alvéolo, donde se extienden en la interfase líquido-aire
formando una estructura llamada la mielina tubular. El surfactante luego de la función puede ser reabsorbido por fagocitosis por los mismos neumocitos tipo 2 y ser reutilizados para una nueva producción del mismo. Aquí pueden ver en este esquema un neumocito tipo 2 y estos son los cuerpos lamelares, ¿no? Estos cuerpos lamelares que dentro del citoplasma tienen una estructura como enrollada, digamos, y que se despliega esta en una red, en un esquema como, que tiene una forma de red, que es el que se va a diseminar a través hacia la interfase líquido-aire y va a disminuir la tensión superficial del alveolo. Entonces, habíamos dicho que el surfactante disminuye la tensión superficial, evitando el colapso del alveolo en la expiración. Mejora lo que se llama la compliance o complacencia pulmonar y aumenta el flujo sanguíneo en la arteria pulmonar. Y, digamos, hay una ley física que se llama la ley de Laplace, ¿no? En donde se puede ver que cómo la presión para abrir un alveolo que no que está bajo la acción de la tensión superficial es mucho mayor que la que es necesaria para abrir un alveolo que está bajo efectos del surfactante, ¿no? Veamos ahora lo que es la transición del sistema respiratorio del feto al recién nacido. Como saben, durante la etapa fetal, los pulmones no realizan el intercambio gaseoso, obviamente porque el recién nacido no está respirando, los fetos reciben oxígeno desde la placenta. El- los pulmones están, o los alvéolos, mejor dicho, están llenos, vamos a decir así, por un líquido que llamamos líquido pulmonar, que es este de aquí. Y este líquido pulmonar es producido o es secretado, mejor dicho, por los neumocitos a través de una serie de canales de intercambio de electrolitos, ¿no? En donde unas bombas de intercambio electrolítico donde, digamos, se secreta hacia la luz del alveolo cloro, sodio y agua y se reabsorbe el potasio. En cuanto se producen una serie de cambios fisiológicos que básicamente están controlados o llevados adelante por la acción de los corticoides, estas bombas de electrolitos hacen una acción inversa, es decir, comienzan a absorber el sodio y el cloro y con ellos el agua y por lo tanto es el principal mecanismo por el cual los alvéolos se liberan de líquido. Este proceso tiene que ocurrir, o ocurre, mejor dicho, varios días, a veces semanas antes de que se produzca el nacimiento, y es imprescindible que esto se dé así para que el bebé al nacer pueda pues, respirar adecuadamente. Este, este efecto de estos canales se lleva adelante gracias a la acción de los corticoides. Esto es, digamos, la parte normal de lo que ocurre fisiológicamente. Vamos ahora a ver qué pasa cuando algunos de estos mecanismos o procesos se ven alterados. En ese caso, se produce lo que llamamos la dificultad respiratoria en el recién nacido. La dificultad respiratoria en el recién nacido es un cuadro relativamente frecuente que lo presentan principalmente aquellos bebés prematuros o de bajo peso, ¿no? Aproximadamente el 2% de los recién nacidos a término pueden presentar dificultad respiratoria por alguno de los motivos que vamos a discutir más adelante, y hasta un 20% de aquellos que pesan menos de 2.5 kilos lo van a presentar. Las causas de la dificultad respiratoria en un recién nacido pueden ser muchas, pero las más frecuentes son la prematuridad, la alteración de la transición fetal al recién nacido, eventos hipóxicos durante el embarazo y el parto, infecciones, anomalías congénitas e inclusive cardiopatías congénitas.
¿Cómo se manifiesta la dificultad respiratoria en el recién nacido? ¿Cuál es el cuadro clínico? Lo primero que va a ocurrir con un recién nacido que tiene alguna anormalidad respiratoria o cardiovascular es el incremento de la frecuencia respiratoria o lo que llamamos la taquipnia. Entonces, como ya conversamos esto cuando hablamos de los signos de alarma, siempre debemos medir la frecuencia respiratoria durante un minuto. La frecuencia respiratoria normal, como ustedes recordarán, en un recién nacido es como máximo 60 movimientos respiratorios por minuto. Si presentara más de este valor, obviamente ese niño tiene taquipnia, ¿no? Aquí les voy a mostrar un video de un bebé que presenta este, dificultad respiratoria. En el video pueden apreciar no solamente el incremento de la frecuencia respiratoria de este bebé, sino la aparición de tirajes como los que vamos a discutir un poquito más adelante. Entonces es muy importante que ustedes tengan la habilidad suficiente para poder contar la frecuencia respiratoria de un recién nacido, y eso es lo que deben aprender durante las prácticas de neonatología, ¿no? Cuando la taquipnia, o sea, cuando el incremento de la frecuencia respiratoria no es suficiente para compensar el daño, entonces aparece lo que se llama el incremento del esfuerzo o trabajo respiratorio, lo que llamamos, lo que denominamos con el término de polipnia. El incremento de las contracciones de los músculos respiratorios va a provocar la aparición de lo que llamamos tirajes o retracciones. Entonces, si el primero, generalmente la primera retracción o el primer tiraje que aparece es el tiraje subcostal, ¿no? Que es manifestación de una contracción exagerada del diafragma. Y lo vamos a observar, como en el caso del video anterior, en una retracción que aparece debajo de los rebordes costales. Cuando esto no es suficiente para compensar el déficit, entonces se involucran los músculos intercostales, los cuales se van a contraer de una forma exagerada, provocando lo que llamamos el tiraje intercostal. Cuando esto aún no es suficiente para compensar el déficit, los que se involucran son los músculos del cuello, y estos se van a contraer de una manera más intensa y va a aparecer lo que llamamos el tiraje supra e infraesternal, como vamos a ver más adelante. Usualmente lo que observamos es que hay una secuencia en la aparición de estos tirajes, es decir, primero aparece el tiraje subcostal, luego el intercostal y luego los tirajes supra e infraesternal. Fíjense en este video. En este video claramente se observa cómo aparece un tiraje debajo de los rebordes costales, que es, como les dije, la manifestación de lo que sería una contracción exagerada del diafragma. En este video vamos a observar lo que es el tiraje intercostal. Fíjense cómo aparecen los tirajes aquí entre las costillas. Obviamente también hay tiraje subcostal. Ahora observen el tiraje en el cuello, ¿no? El supraesternal.
Por eso es que cuando uno examina a un recién nacido con alguna patología, debe hacerse con el bebé desnudo, de preferencia, ¿no? Para que se pueda observar claramente este tipo de tirajes. Si ustedes no desvisten al bebé, es probable que no puedan identificar la presencia de estos tirajes. Cuando los tirajes subcostal, intercostal y los del cuello no son suficientes para compensar la dificultad respiratoria, entonces aparece lo que llamamos el aleteo nasal, que no es otra cosa que la contracción de los músculos elevadores del ala de la nariz en un intento que hace el cuerpo de captar, digamos, mayor volumen de aire. Fíjense en la nariz del bebé. ¿Ok? Y digamos, la última etapa en la que el cuerpo intenta compensar la dificultad respiratoria es la aparición del quejido expiratorio. El quejido expiratorio se produce cuando la glotis del bebé se cierra en el final de la expiración, en un intento de mantener o incrementar el volumen residual. Cuando ustedes vean a un bebé que presenta quejido expiratorio, es porque está en las últimas fases, digamos, de, del intento que hace su organismo por compensar la dificultad respiratoria. Y entonces es indicador de que tienen que actuar lo más rápidamente posible porque es probable que se produzca el paro respiratorio. Voy a aumentar el volumen a ver si lo pueden captar en el video. No, lamentablemente no se está escuchando. No sé, en este modo de presentación no se escucha bien el audio del video, pero es un ruido que se produce al final de la expiración y que, como les digo, es manifestación de que ese bebé está a punto de hacer paro respiratorio, ¿no? Como les mencioné en la clase de signos de alarma en el recién nacido, la observación de estos signos de dificultad respiratoria se pueden evaluar mediante un test que se denomina el test de Silverman-Anderson. Este test consta de 5 criterios, que son aleteo nasal, quejido expiratorio, tiraje intercostal, disociación tóraco-abdominal, que es una especie de balanceo o de bamboleo entre el tórax y el abdomen y la retracción external, ¿no? Cada uno de estos criterios se puntúa de 0 a 2 puntos, donde 0 es la ausencia de este signo y 2 puntos es la manifestación más exagerada del signo, de tal forma que en el aleteo nasal 0 puntos se colocará si es que el bebé no tiene aleteo nasal, 1 punto si es que el aleteo nasal es intermitente o es leve, 2 puntos si es que el aleteo nasal es permanente y mucho más marcado. En el quejido expiratorio serán 0 puntos si es que no hay quejido, 1 punto si es que el quejido
expiratorio es intermitente, es decir, a veces se produce, a veces no, o es de leve intensidad. 2 puntos cuando el quejido expiratorio es permanente y claramente audible. En tiraje intercostal, 0 puntos si es que no hay tiraje, 1 punto si es que el tiraje es intermitente o es leve, 2 puntos si es que el tiraje intercostal es permanente y marcado. En disociación tóraco-abdominal, 0 puntos si es que no hay disociación, es decir, el tórax y el abdomen en el momento de la inspiración tienen un movimiento sincronizado, es decir, ambos van en el mismo sentido. 1 punto si es que se observa una leve disociación o en todo caso es intermitente, a veces se produce, a veces no, y 2 puntos si es que la disociación tóraco-abdominal es marcada o permanente, produciéndose un bamboleo, ¿no? Entre el movimiento del tórax y el movimiento del abdomen. En el caso de la retracción external, 0 puntos si es que no se observa, 1 punto si es que la retracción es leve y 2 puntos si es que la retracción external es marcada o permanente. Una vez que se ha hecho el test, se suman los puntajes y podemos así clasificar de una forma objetiva la dificultad respiratoria que tiene el bebé que estamos evaluando. Si nuestro puntaje arroja de 0 a 3 puntos, podemos decir que la dificultad respiratoria que tiene este bebé es leve. 4 a 6 puntos si la dificultad respiratoria es moderada y más de 7 hasta 10 puntos si la dificultad respiratoria es severa. Este test es muy importante que ustedes lo sepan reconocer porque lo usamos todos los días cuando evaluamos un bebé para poder darle objetividad a nuestra evaluación. No solamente eso, sino que además nos va a permitir evaluar, digamos, o la progresión, ¿no? La progresión o la mejoría de los bebés que sufren de dificultad respiratoria. Ok, ahora vamos a ver cuál es el diagnóstico diferencial de la dificultad respiratoria, ¿no? Porque es un síndrome, es decir, estos signos que acabo de describir pueden presentarse en numerosas patologías, ¿no? Entonces vamos a tratar de discernir entre ellas para tener una mejor claridad, ¿no? Dentro de las causas pulmonares que pueden afectar o que pueden provocar dificultad en respiratoria en un recién nacido, tenemos al síndrome de dificultad respiratoria neonatal o lo que antes llamábamos como enfermedad de membranas hialinas, que se produce en bebitos que tienen déficit de surfactante y obviamente la principal causa sería la prematuridad, ¿no? Mientras más prematuro es el bebé que acaba de nacer, entonces es más probable que la causa de dificultad respiratoria sea el déficit de surfactante. Sin embargo, hay algunas situaciones en las que el déficit de surfactante se produce en un recién nacido que no es prematuro. Por ejemplo, lo que sucede en el síndrome de aspiración meconial, ¿no? Donde el meconio, al tener un pH ácido, puede remover o inhibir la función del surfactante y el bebé puede presentar dificultad respiratoria, ¿no? El síndrome de dificultad de aspiración meconial, en todo caso, se diferencia del anterior en que se produce pues en un bebé a término usualmente y obviamente la descripción del líquido amniótico es meconial, ¿no es cierto? Otra causa de dificultad respiratoria neonatal es la taquipnia transitoria del recién nacido. Esta es una patología que se produce usualmente en bebés que nacen por cesárea y principalmente cesárea sin trabajo de parto. La causa de la taquipnia transitoria es la falla en la transición, ¿no? Que debe suceder normalmente en un bebé al nacer, es decir, el líquido pulmonar que está dentro de los alvéolos no ha sido removido por completo y por lo tanto, al estar los alvéolos llenos de líquido, no puede realizarse pues, el intercambio gaseoso y el bebé presenta dificultad respiratoria. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la cesárea?
es que yo les había dicho hace un rato que en esta lámina de aquí, déjenme volver un ratito, en esta lámina de aquí, yo les había dicho que estos canales de sodio y cloro que logran remover el líquido pulmonar actúan bajo la influencia de los corticoides. Estos corticoides se producen o comienzan a producirse varias semanas o días antes del parto en respuesta a las contracciones uterinas. Por lo tanto, en un bebé o una mujer, mejor dicho, una gestante que es sometida a cesárea sin trabajo de parto, es probable que no haya alcanzado niveles de corticoides suficientes que le permitan a su feto remover el líquido pulmonar que está en sus alvéolos y por lo tanto hacen dificultad respiratoria. Ese cuadro es el que denominamos como taquipnea transitoria del recién nacido, que generalmente tiene una evolución favorable y se resuelve generalmente en forma espontánea. Otra causa de dificultad respiratoria neonatal es la neumonía neonatal, ¿no? Donde producto de una infección alveolar, los alvéolos están ocupados por pus y obviamente no se produce el intercambio gaseoso y los bebés presentan dificultad respiratoria. Otra patología que puede causar dificultad respiratoria es la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Para explicarles esto, deben recordar que antes del nacimiento del bebé, eh, em, el lecho pulmonar, el lecho vascular pulmonar, es decir, los capilares pulmonares están colapsados, ¿ya? Están bajo efectos de la vasoconstricción debido a que justamente no hay intercambio gaseoso. En el momento en que el bebé nace y comienza a realizar sus primeras respiraciones, el aire ingresa abundantemente hacia los alvéolos y el oxígeno que está en este gas es el principal promotor, digamos, de la vasodilatación de los capilares. Y por lo tanto, al dilatarse los vasos capilares, va a disminuir la resistencia al paso de sangre por estos capilares y se favorece la respiración. Hay algunas circunstancias, algunas patologías que se acompañan de lo que se llama hipertensión pulmonar persistente, es decir, la resistencia vascular pulmonar permanece elevada aún después de que se ha producido el nacimiento y por lo tanto no hay un adecuado intercambio gaseoso y estos bebés presentan dificultad respiratoria. Otras causas de dificultad respiratoria son el neumotórax y otros síndromes de fuga de aire y algunas otras anomalías congénitas pulmonares como la hernia diafragmática, la hipoplasia pulmonar, la bula congénita, etcétera, que si bien es cierto se observan, no son tan frecuentes como las anteriormente mencionadas. También hay causas no pulmonares que se manifiestan con dificultad respiratoria y una de las principales causas son las cardiopatías congénitas con hiperflujo pulmonar, es decir, aquellas cardiopatías en donde se incrementa el volumen de sangre que pasa por los pulmones y los congestiona, ¿no? A eso le llamamos hiperflujo pulmonar. ¿Cuáles son estas cardiopatías? Pueden ser, por ejemplo, la comunicación interventricular, la comunicación interauricular, la persistencia del ducto arterioso, etc. Estas cardiopatías, al provocar un incremento del volumen de sangre que pasa por los pulmones y al congestionarlos, va a producir dificultad respiratoria. Otra causa pulmonar es la anemia aguda, obviamente, la acidosis metabólica, y otras anomalías congénitas de las vías respiratorias que no son pulmonares, como la fístula traqueoesofágica, las atresia de Coanas, la secuencia de Pierre-Robin y otros. En esta tabla podemos ver el diagnóstico diferencial entre estas patologías o las más frecuentes de las que acabo de mencionarles, ¿no? Dentro de los criterios para hacer el diagnóstico diferencial tenemos a los factores de riesgo maternos y prenatales, las características del parto, la edad gestacional y el peso al nacer, el tiempo en el que se presenta el distrés después de nacer,
Algunas peculiaridades del cuadro clínico, la radiografía de tórax, que es muy importante para hacer el diagnóstico diferencial, y algunos datos del laboratorio. Entonces, por ejemplo, en el síndrome de distrés respiratorio del neonato, o lo que antes llamábamos enfermedad de membranas hialinas, podemos ver dentro de los factores maternos y prenatales la amenaza del parto pretérmino o la madre diabética o antecedentes de un niño previo con el mismo diagnóstico. En las características del parto, es un parto en un bebé, de un bebé prematuro, y ya sabemos que a menor edad y a menor peso hay una mayor frecuencia del síndrome de distrés respiratorio porque obviamente esto tiene que ver con el déficit de surfactante. Usualmente en estos bebitos la dificultad respiratoria se presenta inmediatamente o máximo algunas horas después de nacer. El cuadro usualmente es grave porque se acompaña también de acidosis metabólica y requiere usualmente una alta demanda de apoyo oxigenatorio, ¿no? Generalmente estos bebitos requieren ventilación no invasiva como el CPAP o inclusive ventilación invasiva, es decir, van a intubación y a ventilación mecánica. En la radiografía de tórax se describe lo que llamamos las imágenes en vidrio esmerilado, que es una radiopacidad micronodular bilateral, que les voy a mostrar más imágenes más adelante para que puedan observar. Y en los exámenes de laboratorio en estos bebés podemos encontrar hipoxemia más hipercarbia debido a un mal intercambio gaseoso y acidosis metabólica. En la taquina transitoria del recién nacido, en los factores maternos y prenatales podemos encontrar un uso excesivo de líquidos endovenosos en la madre, asma o embarazos múltiples. En las características del parto, generalmente se da en un parto por cesárea, como les dije, sin trabajo de parto. La edad gestacional puede ser variable, el tiempo de inicio del distrés es inmediato, generalmente, y es un cuadro usualmente leve con una resolución espontánea, aunque hay algunos bebés que necesitan, digamos, un apoyo ventilatorio más intenso, ¿no? En la radiografía de tórax usualmente no se observa nada, no, o sea, no hay ningún signo patognomónico de esta enfermedad, y en el laboratorio, si le tomamos un AGA, lo que vamos a encontrar es hipoxemia. En el síndrome de aspiración del líquido amniótico meconial, dentro de los factores maternos vamos a encontrar que hay un evento centinela, como llaman los ginecólogos, o sea, eventos hipóxicos durante el embarazo. Puede ser, por ejemplo, que la madre sufra de preeclampsia o que la madre tenga, pues, un desprendimiento prematuro de la placenta o tenga una hemorragia del tercer trimestre. Es decir, cualquier evento que produzca hipoxemia en el embarazo. Entonces el bebé, en respuesta a esa hipoxia, va a defecar intraútero y esas heces que llamamos meconio son las que van a dar, digamos, van a provocar todo el cuadro clínico de este bebé, ya que el meconio, como les dije hace un rato, tiene algunas características, como ser su acidez y su textura, digamos, que van a provocar en el bebé la remoción o la inactivación de la función del surfactante y también van a actuar como una especie de válvulas, digamos, que van a evitar que el aire entre, ¿no? Y provocar este cuadro. Dentro de las características del parto, generalmente se da en bebés que nacen con líquido amniótico meconial espeso. La edad gestacional generalmente son bebitos a término o postérmino. Rara vez se producen en bebés pretérminos esta enfermedad. El tiempo de inicio del distrés generalmente es inmediato o algunas horas después de nacer. El cuadro es generalmente grave y en la radiografía de tórax vamos a encontrar un patrón parchado, le llaman, ¿no? Es un cuadro clínico, un cuadro radiológico que se caracteriza por la presencia de atelectasias y zonas hiperaireadas, en lo que llamamos un cuadro parchado, ¿no? O moteado también le llaman. Si le tomamos un AGA, vamos a encontrar una hipoxemia severa, hipercarbia y acidosis metabólica. En la neumonía, dentro de los factores maternos, vamos a encontrar fiebre, coriamnionitis, prematurez también puede ser.
Las características del parto es que el líquido amniótico a veces tiene un mal olor producto de la infección en la placenta. La edad gestacional es variable, pueden ser en prematuros o en bebitos a término. El tiempo de inicio del distrés ocurre algunas horas después o inclusive días después de nacer. El cuadro clínico generalmente es grave con compromiso sistémico producto de la sepsis. En la radiografía de tórax vamos a encontrar un patrón variable, aunque se puede observar un patrón alveolar o retículo nodular. En el laboratorio, en el hemograma encontraremos usualmente leucopenia, a veces leucocitosis, desvío izquierdo, reactantes de fase aguda positivos. Los hemocultivos obviamente ayudan mucho en el diagnóstico. En el caso del neumotórax, dentro de los factores maternos o prenatales, vamos a encontrar que generalmente es una complicación de una enfermedad pulmonar subyacente. Por ejemplo, el neumotórax es más frecuente encontrarlo en aquellos prematuros que están siendo ventilados o aquellos bebitos que sufren de síndrome de aspiración meconial que están siendo ventilados. O también puede ocurrir en el caso de bebés que han recibido reanimación neonatal, se puede observar o se tiene ese antecedente, digamos, ¿no? Para pensar en un neumotórax. También se han descrito neumotórax espontáneos, por si acaso, pero son más raros que los anteriores. Dentro de las características del parto no hay nada importante que nos ayude en el diagnóstico. La edad gestacional es variable. El tiempo de inicio del distrés generalmente es agudo, son hábitos que se ponen mal rápidamente y generalmente son bebés que han estado, como les digo, siendo ventilados previamente. Requiere intervención quirúrgica, ¿no? Ustedes ya conocerán que lo que hay que hacer ahí es una toracotomía para evacuar el aire, ¿no? Y en la radiografía vamos a encontrar un patrón de radiolucidez y un desvío del mediastino hacia el lado contralateral si es que se trata de un neumotórax a tensión. En el laboratorio vamos a encontrar hipoxemia severa. Y en las cardiopatías de alto flujo, generalmente dentro de los factores maternos o prenatales vamos a encontrar que se producen en bebés prematuros, generalmente por la persistencia de un ducto arterioso, o en bebitos a término que sufren de una comunicación interventricular o una comunicación interauricular. La edad gestacional es variable. El tiempo de inicio del distrés generalmente ocurre varios días después de que ha nacido, producto de que, digamos, las presiones en el corazón van cambiando. En el cuadro clínico, generalmente, aunque no siempre, se puede escuchar la presencia de soplos cardíacos que ya digamos, te ayudan mucho en el diagnóstico diferencial. En la radiografía de tórax vamos a encontrar cardiomegalia y un patrón alveolar bilateral producto del incremento del flujo pulmonar. Y en el laboratorio o en los exámenes auxiliares, la ecografía cardíaca es esencial para un diagnóstico definitivo, ¿no? Ahora les voy a mostrar algunas radiografías y me gustaría ver si alguno de ustedes puede aventurarse y decirme de qué se trata. A ver, observen esta radiografía de tórax de un bebé y díganme qué les parece que está sufriendo este bebé. A ver, ¿nadie? Esta es una radiografía de un recién nacido normal. Esta es una radiografía normal para que puedan distinguirla. Fíjense la silueta cardíaca, ¿no? El corazón parece un poco más grande de lo que normalmente veríamos en un niño más grande o en un adulto. Aquí hay que recordar que se puede observar la sombra del timo, ¿no? Este es el timo. Y los campos pulmonares se ven adecuadamente aireados sin la presencia de ninguna radiopacidad que nos haga pensar en ninguna patología, ¿ok? Esta es una radiografía normal. Esta radiografía, la mayoría de radiografías que les estoy mostrando son radiografías de nuestro servicio. Esta es una radiografía donde típicamente se ve lo que llamamos la imagen de vidrio esmerilado. Observen cómo se ve un patrón alveolar micronodular, ¿no? Fíjense cómo se observa aquí
claramente lo que sería el broncograma aéreo, ¿no? Y esta es una radiografía de un bebé prematuro con una enfermedad de membranas hialinas grave, ¿no? Esta es en la enfermedad de membranas hialinas se clasifica de acuerdo a la radiografía en 4 grados, ¿no? Primer grado, cuando esta sombra ocupa escasamente los ilios bilateralmente. Grado 2, cuando la sombra va más allá de los ilios, pero no completa todo el espacio torácico. Grado 3, cuando la sombra o la imagen micronodular se observa en ambos campos pulmonares en su totalidad, pero se puede observar la silueta cardíaca, ¿no? Aquí podemos ver cómo todavía podemos observar la silueta cardíaca. Y grado 4, cuando la severidad es tal que la radiopacidad es tan intensa que no se observa la silueta cardíaca, ¿no? Esta en todo caso sería un grado 3, ¿no? Esta es una radiografía típica de lo que es la membrana hialina, o en la enfermedad de membranas hialinas, mejor dicho. Aquí hay 2 imágenes de 2 bebés que sufren del síndrome de aspiración meconial. Como les decía, el patrón radiográfico típico es la imagen moteada, ¿no? Donde se observan zonas hiperaireadas, como aquí, aquí y aquí, aquí también, acá arriba. Y esto se acompaña de zonas de una radiopacidad, ¿no? Que son atelectasias, ¿no? Zonas atelectasiadas, ¿no? Esta es una enfermedad un síndrome, mejor dicho, de aspiración meconial grave, igual aquí, ¿no? Fíjense que este bebé está intubado, ¿no? Aquí está el tubo endotraqueal. Aquí podemos observar, esta radiografía sí no es de nuestro servicio. Esta es una radiografía de un episodio de neumonía, ¿no? Neonatal. Fíjense cómo se observa una radiopacidad alveolar que ocupa el lóbulo superior derecho del pulmón izquierdo. ¿Ok? Del pulmón derecho, perdón, del pulmón derecho. Entonces es una neumonía. Esto que ven aquí es una sonda orogástrica. Esto que observamos aquí, podemos observar una zona de radiolucidez, ¿no? Una zona de radiolucidez que desplaza al pulmón derecho y al mediastino hacia el lado contralateral en un bebé que está intubado. Es decir, que esto se trata de un neumotórax a tensión, ¿no? Esto, cuando observamos esto, obviamente tenemos que actuar rápidamente para poder liberar este gas que se va acumulando en el tórax del bebé, porque si no, de lo contrario, este bebé puede fallecer, ¿no? Lo que se hace es una toracotomía, es decir, se introduce un tubo de drenaje, ¿no? Que libere el aire que está acumulándose aquí. Es un neumotórax. Aquí podemos observar lo que llama la atención en esta radiografía es, fíjense la silueta del corazón. Es un corazón en forma de huevo, ¿no? Es un corazón grande. Si le sacamos el índice cardiotorácico, definitivamente va a estar mayor de 0,6 y por lo tanto eso es una cardiomegalia en un bebé a término. Y fíjense cómo se observa una radiopacidad alveolar, por lo menos en este hilio, ¿no? Este es lo que llamamos el hiperflujo pulmonar. Entonces tenemos una cardiomegalia en un corazón con forma de huevo y con hiperflujo pulmonar. Esto debe ser una comunicación interventricular con insuficiencia cardíaca aguda. Y esta otra imagen, un poco más, tampoco esta imagen no es de nuestro servicio, pero es una imagen bastante llamativa, donde se observa, ¿dónde es el corazón aquí? Se observa que el corazón está desplazado hacia el lado contralateral a la lesión. Fíjense la sombra de la tráquea
cómo está desplazada también hacia el lado contralateral. Y aquí se ve una imagen como una especie de burbujas, ¿no? Esto es una hernia diafragmática, es decir, el contenido del abdomen a través de un orificio en el diafragma se ha desplazado intrauterinamente hacia la cavidad torácica izquierda de este bebé, provocando que el intestino, los intestinos estén dentro del tórax del bebé. Obviamente el pulmón izquierdo está hipoplásico, o sea, disminuido en su desarrollo, y el mediastino desplazado hacia el lado contralateral. Estos casos son sumamente graves. Este bebé tiene que ser operado inmediatamente si es que queremos evitar su fallecimiento, ¿no? Son casos muy, muy graves. Felizmente, el diagnóstico de estas patologías se puede hacer en forma intrauterina a través de las ecografías obstétricas y estos bebés pueden ser operados, o mejor dicho, estas mujeres, estas gestantes pueden ser referidas a hospitales de una mayor resolución antes del nacimiento del bebé y, digamos, lo que permite, digamos, brindarle al recién nacido un diagnóstico y un tratamiento más apropiados. Bueno, estas son las imágenes que quería mostrarles. No sé, ¿tienen alguna duda, algún comentario? Los escucho. Creo que no, doctor. Todo quedó claro. Bueno, espero entonces. Si han ingresado con su correo electrónico, entonces debería yo tener la asistencia en forma automática. Si no, por favor, de todas maneras, Marco, si es posible, me haces llegar una relación de los asistentes. Sí, doctor, no se preocupe. Voy a tomar nota de los que están presentes. Ok. ¿Alguna pregunta otra vez? ¿Nadie? Todo claro, doctor. Ok. Ok. Listo, entonces hasta luego. Buenas noches, chicos. Buenas Hasta noches. luego, Buenas doctor. noches, Hasta luego, doctor. doctor. Hasta luego, doctor. Buenas noches.